pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas diciendo: ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a consolarnos. Espíritu Santo, ven y danos la fortaleza que necesitamos. Espíritu Santo, danos tus dones, el don del consejo, el don de la sabiduría, el don de la piedad, el don del santo temor de Dios, porque tú eres el inspirador, el donado por el Padre. Espíritu de gracia y de misericordia, ven a nosotros y quédate con nosotros. Ven, Espíritu suave y benigno. Ven, porque tú eres la salud y el gozo de nuestras almas, de nuestros cuerpos. Ven, Espíritu de fe. Ven, Espíritu de fervor, y llena todo nuestro ser. Ven, Espíritu de paz. Ven, Espíritu de santificación, Espíritu de consolación, Espíritu de bondad y de benignidad. Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, inspíranos siempre. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, dame capacidad para retener, dame método y facultad para aprender. Dame sutileza para interpretar, dame gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Ayúdanos, Espíritu Santo. Quédate siempre con nosotros y fortalécenos. Espíritu Santo, preside nuestras reuniones, santifica nuestras alegrías, endulza nuestros pesares, ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. Y en las horas de confusión y en las horas de dudas, asístenos, Espíritu Santo, con el don del consejo. Para no desmayar en la lucha y en el trabajo, concédenos tu fortaleza. Ven, Espíritu Santo, asístenos en cada momento con tus dones y tus gracias. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Muy bien, queridos hermanos, estamos en este programa dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ir conociendo más sobre la voluntad de nuestro Señor, la voluntad de Dios, que debemos emprenderla, que debemos esforzarnos para hacer su voluntad cada día de nuestra vida. Cada día debemos esforzarnos por dar lo mejor de sí, y lo mejor de sí se puede dar cuando uno está dispuesto a negarse a sí mismo. Mientras no estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, pues es bien difícil que podamos dar un poco más si no estamos dispuestos a negarnos. Por eso, hoy que hemos empezado este tiempo tan importante como es el tiempo de la Cuaresma, es indispensable que en el día a día podamos estar con esa disposición de dar, hasta incluso sentirnos que estamos negando nuestro yo. Como decía Santa Teresa, dar, pero no dar normalmente, sino que dar hasta que nos duela. Es decir, que en cada momento de nuestro día tenemos que estar con esa disposición de dar un poco más, incluso sentirnos que estamos sofocando nuestro cuerpo. Y es que queremos desprendernos de la vida pasada y queremos llevar una vida diferente. Estamos hablando de la importancia de tener un corazón convertido, de tener un corazón dispuesto a la voluntad del Señor. El corazón del hombre es rudo y endurecido, dice el numeral 1432 del Catecismo de la Iglesia Católica. El corazón del hombre es rudo y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Como dice Lamentaciones, capítulo 5, Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza de su amor, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer, ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Como decía San Clemente, tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. La gracia del arrepentimiento. Desde la Pascua, el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado. Desde la Pascua, el Espíritu Santo convence al mundo referente al pecado, a saber, que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. Pero este mismo Espíritu que desvela el pecado es el Consolador, que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión. El Espíritu Santo es quien da esa gracia del arrepentimiento y de la conversión del corazón. Dios en su gran amor nos ha permitido tener este tiempo para que busquemos la conversión, para que busquemos a través del hacer de cada día, busquemos un nuevo comportamiento.
Y eso es una gracia de Dios que debemos anhelar en cada momento. La gracia de la conversión. Dice el numeral 1436, la Eucaristía y la penitencia, la conversión y la penitencia diaria encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía. Por eso, aunque el día de ayer no era precepto, pero muchas personas se acercaron a la Santa Misa, porque la Eucaristía es fuente y alimento para nuestra conversión, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía es fuente para nuestra conversión, es alimento para nuestras penitencias diarias, para que tengamos la fuerza, para que tengamos la capacidad de esa conversión, esa gracia que nos da el Espíritu Santo. Tenemos la Eucaristía. Y a través de la Eucaristía, pues comenzamos a experimentar la fuerza que viene de lo alto para poder salir vencedores en este combate espiritual. La Cuaresma es combate, y en ese combate las armas son la oración, la penitencia, el ayuno. Y esa fuente para poder lograr esa conversión la encontramos en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió por Dios. A través de la Eucaristía somos alimentados, somos fortificados por esa vida de Cristo. Somos fortificados por la vida que nos da Cristo a través de la Eucaristía. Dice el Concilio de Trento, es el antídoto que nos libra de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. Qué importante es descubrir como fuente de esa conversión, descubrir la Eucaristía. O sea, cuando hablamos de conversión, tenemos que tomar en cuenta dónde vamos a encontrar la fuerza para emprender esa conversión. Y la encontramos, dice el Catecismo, en la Eucaristía. Ir a la misa. Yo me estaba preguntando, bueno, ¿cuánta gente en la mañana del miércoles de ceniza a misa? Y qué bien, excelente. Pero que eso no se quede en el ritualismo meramente externo, como hablábamos ayer. Es decir, que no sea un solo día, sino que en cuanto sea posible, que sea más frecuente, que usted vaya a misa en la mañana, pero no solo el miércoles de ceniza, sino que queremos acompañar a Jesús, queremos recibir a Jesús, y entonces en este tiempo de Cuaresma hacer todo lo posible para recibir a Jesús todos los días. Usted que puede comulgar, miren, hay algunos que no pueden comulgar, vean, unos no pueden comulgar. Y usted puede sentir al Señor, puede recibir al Señor y sentirlo y saborear de su presencia, alimentarse del cuerpo y de la sangre de Él. Y otras personas quisieran comulgar, pero no pueden, porque están en un estado irregular. No se han casado o están acompañados con una persona que ya está casada. Entonces, en caso peor, en el sentido que no es fácil pues salir de esa situación, porque incluso hay de por medios hijos, y cómo la voy a dejar, etcétera. Entonces hay gente que no puede recibir al Señor por el momento, y hay otros que sí podemos recibir a Dios en las misas que participemos. Y si usted desde ahora sabe que el alimento o la fuente para la conversión la encontramos en la Eucaristía, entonces, ¿por qué no ir a la Santa Misa? Y no podemos decir, no puedo, porque el día de ayer muchos fueron a la Santa Misa en la mañana, y aunque forzándose un poco, pues pudieron, lo lograron, fueron a la Santa Misa en la mañana. Ojalá que también los otros días también puedan, o por ejemplo, por lo menos todos los viernes, ponerse como meta, yo voy a ir a misa todos los viernes, porque quiero alimentarme del Señor, porque quiero fuerzas
para convertirme, porque solo de Dios me viene esa fuerza. Y mientras no esté con Dios, pues no voy a tener fuerzas para vencer ese pecado dominante, que todos tenemos un pecado frecuente. Y la fuente de la fuerza para esa conversión la encuentro en la Eucaristía. Por ejemplo, cuando alguien se envenena o le dan veneno, pues inmediatamente va al médico, lo llevan al hospital y luego allá lo primero que hacen es ponerle antídoto para contrarrestar ese veneno que ha tomado. Pues la Eucaristía, decía el Concilio de Trento, es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. Es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. Que cuando nosotros vayamos avanzando en este tiempo de Cuaresma, vayamos valorando más a Jesús en la Eucaristía y desde allí podamos vencer la fuerza del mal. Desde allí podamos estar con mayor fortaleza en este caminar. La lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas y el Padre Nuestro, todo acto sincero de culto o de piedad, reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados. O sea, no solo ir a la misa es como lo fundamental, pero también podemos agregar más elementos espirituales en nuestra vida, porque estamos en un proceso en el cual queremos ser diferentes, porque eso significaba recibir la cruz de ceniza, significa que nosotros no vamos a vivir como los demás en este tiempo de Cuaresma, significa que yo he emprendido este camino de 40 días en preparación a la Pascua, porque quiero vivir la Pascua, porque quiero estar en comunión con Dios. Y para ello voy a desprenderme, pero como ustedes saben, el pecado no se deja de un día para otro. Entonces tenemos todo este tiempo de preparación para que vayamos avanzando en la vida espiritual. Y eso lo hacemos a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración de la liturgia de las horas, a través de el Padre Nuestro y todo acto sincero de culto o de piedad que nos ayude para reavivar en nosotros ese espíritu de conversión y de penitencia y que contribuya al perdón de nuestros pecados. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año, como es el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son elementos fuertes en la práctica penitencial de la Iglesia. ¿Y cuántos hermanos quisieron estar viviendo este tiempo de Cuaresma? Como quisieran haberlo vivido, pero lastimosamente ya murieron, ya no tuvieron como la oportunidad que nosotros tenemos. Y eso nos debe motivar y decir, no hombre, yo no me voy a perder esta Cuaresma, porque puede ser que esta sea mi última Cuaresma y yo debo de convertirme, me urge convertirme. Así como cuando nos sentimos mareados, tú estás en tu oficina y de pronto te sientes tan mareado que ya no puedes sostenerte. ¿Cómo vas a seguir trabajando? A ti te urge ir al médico. Y es así, y tienes que ir al médico, es una urgencia. Pues que también veamos este tiempo de Cuaresma como una urgencia en nuestra vida espiritual. Saber aprovechar este tiempo fuerte para acercarnos al Señor, para emprender esa vida de combate y no estar como otros días, como otros tiempos, como el pasado. Ahora no, ahora queremos ser diferentes. Ya no queremos que pase la Cuaresma como pasó el año pasado, que de pronto no dejó ninguna huella en nuestras vidas. Simplemente se quedó en algo externo, en el ritualismo que hablábamos ayer, y que ha sido la tentación desde el Antiguo Testamento, quedarse con lo meramente externo. Pues ahora no, ahora emprendemos y ese camino que ahora tomamos, pues lo tomamos fuertemente y ahora en este primer día, pues el Señor nos ha dicho, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y negarse a uno mismo, pues no es así como tan fácil. Y por eso necesitamos fuerzas, necesitamos esa fuente de fortaleza.
Y esa fuente de fortaleza la encontramos en la Eucaristía, la encontramos en la palabra de Dios, la encontramos en esos actos piadosos que puedan reavivar en nosotros ese espíritu de conversión y de penitencia que contribuye al perdón de nuestros pecados. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales. Y todo bautizado debería de tener, pues en el año, un retiro espiritual, un ejercicio espiritual, para que a través de ese encuentro pueda cambiar de vida. En el mes de diciembre tuvimos un retiro en mi parroquia, y me acuerdo que cuando entraron al retiro, pues qué diferencia cuando salieron. Y venían tan alegres, tan felices, tan deseosos de vivir, de trabajar y de dar lo mejor de sí. Y así quiere que vivamos el Señor. Dios quiere que vivamos alegres, que vivamos como hijos de Dios, como hijos rescatados de las tinieblas por nuestro Señor Jesucristo. No como cabizbajos, no como tristes, no como abandonados, no como fracasados. Porque ciertamente y humanamente uno puede fracasar, pero en el Señor somos más que vencedores, como dice el apóstol. Pues este tiempo es para que tú te levantes, para que tú escuches la voz del Señor, para que tú te tomes de la mano de Dios que ahora te extiende, para que seas diferente, para que no te quedes ahí tirado en esa vida de pecado, sino que puedas atreverte a ser diferente, a darte una nueva oportunidad de felicidad. Y este tiempo fuerte de la Cuaresma es importante para que podamos hacer ese ejercicio espiritual, esas liturgias penitenciales, esos exámenes de conciencia. En la mayoría de parroquias se tiene lo que se llama las penitencias vicariales, le llamamos, y donde llegan todos los sacerdotes de la vicaría, y es la oportunidad para ir a confesarse. Y entonces ya no se confiesa uno con el mismo párroco, sino que uno va a confesarse con los diferentes sacerdotes que llegan de la vicaría. La vicaría es el conjunto de parroquias cercanas. Pues hay una vicaría de 15 parroquias, otras de 10, otras de 13, etc. Y entonces todos los sacerdotes llegan a una parroquia, y de esa manera pues se tiene la oportunidad de confesarse. Y es oportuno hacer en el día a día, es oportuno ese examen de conciencia que nos permita ir avanzando en la vida espiritual, Y preguntarle al párroco: Padre, ¿y qué día van a ser las confesiones generales o las confesiones donde vienen los padres? O si no se hace en tu parroquia, pues sería como conveniente invitar al padre, a ver la posibilidad de que él pueda invitar a los sacerdotes cercanos para que haya un momento en el que lleguen los feligreses y que puedan confesarse, para poder acercarse más a la voluntad del Señor, para poder purificar nuestros corazones. Pues en este tiempo son importantes los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signos de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno, la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misioneros y misioneras. El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre misericordioso. La fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en que el Hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, la reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su Padre, el camino del retorno,
la acogida generosa del Padre, la alegría del Padre. Todos estos son rasgos propios del proceso de la conversión. El mejor vestido, el anillo, el banquete de la fiesta son signos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios, que vuelve al seno de su familia, que es la iglesia. Querido hermano que me oyes, vuelve al Señor, porque Dios quiere que seas feliz. Vuelve al Señor, tu Dios. Vuelve al seno de la familia de los hijos de Dios. No te quedes ahí tirado. Es una oportunidad. Repito, no sabemos si esta es la última cuaresma que Dios nos va a permitir vivir. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Busquemos al Señor, que quiere que seamos felices. Busquemos al Señor, que anhela que nosotros como sus hijos tengamos esa felicidad que cada día tenemos que hacerla más nuestra, que cada día debemos buscarla con mayor ímpetu. Y hay que tomar en cuenta que somos frágiles y que por esa fragilidad tenemos que buscar al Señor. Tenemos que examinarnos. La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Como la iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana. Y tenemos que pelear contra esa fuerza del mal, contra esa debilidad, contra nuestro propio yo, negarse a uno mismo, como decía el Señor ahora en el Evangelio. La vida nueva recibida en la iniciación cristiana, el bautismo, no suprimió la fragilidad, no suprimió la debilidad humana, ni la inclinación al pecado, que la tradición llama concupiscencia. Tenemos siempre esa concupiscencia, esa inclinación al pecado, y que permanece en los bautizados, a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión, con miras a la santidad. Esa debilidad que late en nuestro interior, esa debilidad que nos atrae, es donde tenemos que construir. Es donde tenemos ese ambiente en el que muchas veces nos sentimos sin fuerza. Es allí donde tenemos que hacer la lucha por la conversión con miras a la santidad. Esa lucha para la vida eterna, a la que el Señor no cesa de llamarnos. Dios no cesa de llamarnos a la vida eterna, pero tenemos esa fragilidad, tenemos esa inclinación, y por eso es necesario que en la iglesia existan estos tiempos de conversión, para que de ese modo podamos nosotros tomar conciencia, que no se nos olvide que somos frágiles y que la debilidad de nuestra naturaleza humana, si nosotros no estamos atentos, nos puede ir limitando espiritualmente, de manera que nos volvemos desconocidos, como si no fuéramos hijos de Dios. Y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que de pronto se sienten desconocidos. Bueno, ¿y qué me está pasando si yo no era así? Y es porque la fuerza del mal, esa concupiscencia, esa inclinación al pecado, esa debilidad de la naturaleza humana, esa fragilidad pesa sobre nosotros. Y la manera de soportar y la manera de
de mantenernos firmes es a través de ese combate espiritual, es a través de esa lucha por la conversión, con miras a la santidad, buscar cada vez más esa conversión. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva, dice Jesucristo en el Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 15. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que todavía no conocen a Cristo y a su Evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. El bautismo es el lugar principal, dice el numeral 1427. El bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de esa vida nueva. Y para este tiempo de Cuaresma se prepara con una catequesis intensa para los que van a recibir el bautismo en la vigilia pascual. Dios nos pide esa conversión de corazón. Dios nos dice que tenemos que buscar esas fuentes de la conversión, como es la Santa Misa, la palabra de Dios y todos aquellos actos que nos ayuden a la conversión. Sabemos que la fragilidad humana va a estar ahí siempre, pero que también vamos a sostenernos con la lucha continua sobre la conversión. Pero tengamos siempre presente la gracia en la lucha continua, porque la conversión, decíamos, es una gracia que tenemos que ir avanzando en la conversión, pero a través de esa gracia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2000, la gracia santificante es un don habitual. La gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios. Y tenemos esa gracia santificante, ese don habitual, esa disposición estable y sobrenatural que va perfeccionando al alma para hacerla capaz de vivir conforme al querer de Dios, de obrar por su amor. Y se debe distinguir entre esa fuerza del mal, pero que también tenemos que considerar que tenemos esa gracia santificante. Tenemos esa gracia habitual, que es esa disposición permanente para vivir y obrar conforme a la llamada divina. Tenemos también esas gracias actuales que designan las intervenciones divinas, sean el origen de la conversión o el curso de la obra de la santificación. Día a día ir avanzando en ese anhelo por ser mejores cristianos. Dice en el numeral 2010 del Catecismo de la Iglesia Católica, por pertenecer a Dios la iniciativa en el orden de la gracia, nadie puede merecer la gracia primera, el inicio de la conversión, el perdón y de la justificación. Nadie puede merecer esa gracia. Es un don gratuito, es un don lleno de amor para cada uno de nosotros. El inicio de la conversión, el perdón y la justificación. Bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación, para el crecimiento de la gracia y de la caridad y para la obtención de la vida eterna. Los mismos bienes temporales como la salud, la amistad, pueden ser merecidos según la sabiduría de Dios. Estas gracias y estos bienes son objetos de la oración cristiana. La oración cristiana, la oración a la cual este tiempo de Cuaresma nos invita con tanta intensidad, porque a través de esa oración vamos a recibir esas gracias.
esa gracia. Estas gracias y estos bienes son objeto de la oración cristiana. Esta remedia nuestra necesidad de la gracia para las acciones meritorias. Pedimos al Señor que nos conceda la gracia de la conversión, que conscientes de nuestra fragilidad humana, busquemos la conversión con tanta humildad, sabiendo que la conversión es un don del Espíritu Santo y que vamos a pedirla y que vamos a fortalecerla todos los días de este tiempo de Cuaresma. En este momento vamos a culminar esta pequeña catequesis, pero antes quiero invitarte para que compartas este video, para que podamos juntos catequizar a nuestros amigos y seres queridos, para que conociendo la verdad se animen a vivirla y aseguren su felicidad desde esta tierra y gozar de la vida eterna. Y finalmente recuerda de indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y pido a la Virgen Santísima le guarde ahora y siempre en el lugar más seguro, en su corazón inmaculado.